Buenos días, ¿cómo están? Semana bendecida para todos. Gracias por todos los comentarios que han surgido a raíz del video que publiqué en la semana pasada relacionado con el tema del Ministerio de Educación Pública. Quisiera referirme un poquito más a la parte de la literatura como un constructo humano que se abre a las capacidades de quien escribe, pero además a la interpretación de la crítica y de quien lo lee, porque al ser un elemento de ficción, son las personas las que construyen la realidad literaria a partir de los géneros que leen. El fin de la literatura no es el desarrollo de eventos históricos, porque para eso está la historia y están las crónicas. Y por esta razón deseo abordar el tema de esta literatura en específico a raíz del texto subido y ahora borrado en la plataforma del Ministerio de Educación Pública. Si ustedes valoran los programas de televisión, las novelas, en los últimos 10 años, Televisión Nacional, gran parte de estas novelas e historias remiten al narcotráfico, la novela policíaca, la prostitución, la pornografía solapada, que son un tipo de nuevos géneros que para mí no son géneros, sino que es pseudo literatura. Y trabajan temas específicos, mientras que para hablar de géneros literarios hay que identificar el conjunto de características comunes o semejantes que puedan identificar las diferentes partes constitutivas pues, de esa totalidad literaria. Al respecto, quisiera retomar que no todo lo que se escribe es literatura. De todo lo igual que no todo lo que uno lee, que cree que es poesía, ¿por qué no? Entonces hay que examinar muy bien la calidad literaria de un libro o de una novela para determinar a dónde lo ubicamos. En específico porque fue un escrito y una crítica que se subió a la plataforma del Ministerio de Educación Pública. Tanto la narcoliteratura como la literatura erótica, como la pornografía maquillada como realismo crudo o vulgar, tiene un clarísimo valor y objetivo mercantil, con una serie de tramas muy particulares, con la dicotomía famosa entre buenos y malos, y aquí la pregunta no es ¿cuánto tiempo va a durar esta moda? Porque el erotismo no es algo que se mantiene y tiene miles de años. No es algo tan reciente. Está el Cantar de los Cantares, por ejemplo. Está un poema egipcio que es el primero que se conoce de la poesía erótica. Entonces, no es algo que uno diga que es reciente, es bastante antiguo. Entonces, la pregunta no es si va a ser un tema o no pasajero. De eso no se trata, sino qué consecuencias va a traer esto. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué consecuencia va a traer? Porque nosotros podemos trabajar el análisis literario de forma racional o de forma irracional. Si lo vemos de forma no quisiera irracional en el término peyorativo, sino del análisis. Podríamos trabajar el mito, la magia, aspectos muy dogmáticos religiosos. Podríamos trabajar aspectos más sensibles como la psicología, la parte del animismo, la parte del sobrenaturalismo. Y en la parte más inteligible, la parte de la crítica, la ciencia, la filología, y lo que me preocupa acá es la parte ideológica, esta pseudociencia y pseudoliteratura, es lo que más me preocupa. Entonces, si nosotros analizamos
de forma racional o racional, depende de nuestra capacidad de análisis y de interpretación del texto y quién lee, nos preguntamos como profesionales, como padres de familia, educadores, yo como psicopedagoga, por ejemplo, y como sociedad civil, ¿cuáles razones primaron para poner como lectura sugerida? Ahora dicen que era solamente para los docentes y para los administrativos, solo para cierto grupo. Esta lectura sugerida del texto de Gutiérrez que se llama El Rey de La Habana. Porque habrá personas que leen para instruirse, otros leen para decir que leen. Que los hay. También hay gente que lee y no comprende. Otros compran libros porque sienten felicidad al ver una biblioteca llena en su casa, aunque nunca los hayan leído. Otros porque son felices teniendo un libro en sus manos. Yo soy feliz teniendo una biblioteca, a mí me encanta. Ahora bien, cuando nos entregan un texto de corte pornográfico y explícito en un portal del Ministerio de Educación Pública, donde cualquiera puede acceder, inclusive los estudiantes, ahí la cosa ya se puso fea. ¿Por qué? Porque cualquier estudiante, cualquier hijo de vecino podía bajar esa información. Y ahí es otro cuestionamiento. ¿Quiénes tienen la capacidad de hacer un análisis crítico literario de ese contexto que pone Gutiérrez? Pues aquí no estamos atacando al autor en lo absoluto. Porque si ese texto fue subido a una plataforma del MEP, es porque ya hay apertura para un constructo educativo con un resultado notoriamente ideológico y cultural, en el cual se desea formar en otros aspectos que quiero tocar en este momento. Ahora, hay como dos personas que me pusieron que eso no era cierto, que eso era únicamente para los docentes. Bueno, aquí yo les voy a pasar el pantallazo que les saqué con permiso del observador CR. Voy a ponerlo aquí, vamos a ver acá para que lo vean, en el cual dice así: tipo de recurso, experiencia educativa, mejores prácticas. ¿Mejores prácticas de qué? Niveles, primera infancia, primer ciclo. Temáticas, ciencias sociales, educación. Tipo de contenido, texto, y dirigido a administración, docentes, estudiantes y la familia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya esto nos está abriendo los ojos. A mí por lo menos todas las alarmas y todas las antenitas se me pararon. Sin embargo, todavía no quiero poner ningún tipo de ninguna crítica subjetiva, sino que me quiero remitir a otro pantallazo que me mandaron, en el cual la licenciada Esmeralda Zúñiga Vargas, bibliotecóloga del departamento, se los voy a mostrar para que lo puedan ver y podamos compartir todos. Dice que ofrece una experiencia más allá del aula y extiende la invitación a cada lector para que realice un viaje por 8 artículos. Es perfecto, muy bien, me parece muy bien que tengamos artículos. Y en la parte de abajo, que es lo que me interesa, dice que Carlos González Hernández expone un análisis de la novela El Rey de La Habana de Pedro Juan Gutiérrez, en la que se muestran los tipos de orientaciones sexuales presentes en los personajes de esa novela cubana. Es decir, en ningún momento aquí se habla de la situación económica, la vulnerabilidad social, el aspecto de violencia,
el aspecto de explotación sexual, las violaciones, las enfermedades de transmisión sexual, la crisis emocional y la pérdida del sentido que va más allá de lo que vamos a ver. Dice así la cita, y espero que ustedes la puedan leer conmigo. El concepto erótico se construye paulatinamente, asociado con el poderío sexual de sus habitantes y las prácticas inusuales que llevan a cabo para satisfacer sus antojos libidinosos. Los personajes de la novela, aunque indigentes y desposeídos, no ocultan nunca sus voraces apetitos sexuales. Más bien, logran una liberación total de ciertos tabúes occidentales a los que fueron sometidos durante la época colonial. El hedonismo se desarrolla en diferentes gradaciones en todos los personajes de esta novela. El sexo es percibido como la única libertad gratuita y contestaria que poseen los ciudadanos indigentes en sus vidas. Bueno, ya que todos tenemos derecho a la crítica, yo quisiera pues desmenuzar esta crítica que hace don Carlos González. Dice que se da la liberación total de ciertos tabúes occidentales a los que fueron sometidos durante la época colonial. Bueno, Cook, el capitán John James Cook, creo que se llamaba, cuando fue a las Islas Filipinas, él exporta el término tabú, que significa prohibición, ya sea porque algo es demasiado sagrado y no puede acercarse uno a él, o es prohibido. Y también Freud toca en su libro Tótem y Tabú el tema de exactamente los tabúes, como es el incesto, y nosotros también pues manejamos en las sociedades diferentes tabúes. O sea, no es algo que nosotros estemos lejos de eso. Todos manejamos en las sociedades diferentes tabúes, diferentes prohibiciones. Yo no conozco una sociedad en este momento que sea tan abierta y tan liberal que no tenga ningún tipo de prohibición. Porque al decir liberación total de ciertos tabúes occidentales a los que fueron sometidos, perfecto. Digamos que en este constructo literario, estos personajes logran liberarse de los tabúes. Pero cuando una sociedad se desvincula de los tabúes ancestrales y forma otra sociedad, eventualmente otros tabúes y otras prohibiciones van a ser incorporadas. Entonces, si nosotros manejamos este tipo de novela diciendo que es, bueno, que es una manera de explotar y desarrollar conceptos más claros de las identidades sexuales, y no me están dando un abordaje del concepto del tabú, de las prohibiciones, del incesto, y no se maneja esto. Entonces la pregunta que me hago yo, como mamá, como ciudadana, ¿cuáles tabúes eventualmente me van a imponer a mí los que se volaron las prohibiciones anteriores? Ni buena ni mala, yo nada más me lo pregunto, porque es un aspecto moral que está remitido a la sociedad. Luego dice que el sexo es percibido como la única libertad gratuita, contestaria que poseen los ciudadanos indigentes en sus vidas. Es decir, que para don Carlos González Hernández en esta crítica no existe la conciencia y la voluntad en los personajes. Y el hecho de ser indigentes, lo único que tienen para manejar libre es su sexualidad, una sexualidad libidinosa,
sus voraces apetitos sexuales. O sea, es tan reduccionista la crítica que me remite que una persona que está en una situación de indigencia, un personaje, a lo único que tiene libertad es al sexo, a su actividad sexual, libidinosa, promiscua, en donde no hay ninguna limitación a esos tabúes. Y por otro lado, esa libertad gratuita. ¿Cuál libertad gratuita? Si ahí la mujer tenía que someterse a la prostitución y a que la porrearan todos los días para luego cogérsela. Entonces, ¿de qué libertad están hablando? O sea, nosotros tenemos una libertad inherente al ser humano, pero también estamos permeados por una libertad del derecho positivo, porque hay libertades limitadas en los gobiernos, hay leyes. Entonces, estamos remitiendo a un mensaje sumamente peligroso. Ahora bien, el doctor Bulgarelli, el doctor Zamora, a los que le agradezco que se hayan tomado el tiempo de empezar a hacer la denuncia de forma legal, hablan sobre el tema de la pornografía, porque este texto raya en ser pornográfico y, como les dije, está bautizado o por lo menos enmascarado sobre el realismo crudo o este realismo tan voraz, tan sucio, si se le puede llamar así, que para mí es pseudoliteratura. Sin embargo, yo quisiera referirme a algo más y tal vez peque por adelantarme a algo que puede ser que no sea así, pero quisiera preguntarle a cada uno de ustedes si estoy o no en una posición correcta, en una crítica correcta. Si este documento estaba en libre exposición en el Ministerio de Educación Pública, una literatura completamente pseudoliteratura para mí. Ustedes pueden escoger si es literatura para ustedes. Para mí es pseudoliteratura porque tiene un componente muy mercantil, que tiene un mercado que vende, así es la vida. Para mí es eso, pero para otros pueden decir que no, que es un tema, que es una literatura muy buena, perfecto. Cada uno tiene su forma de ver la literatura. No es esta situación de dejar libre este tipo de textos en el cual no hay un contexto histórico, cultural, social, literario, recomendaciones, porque como ahí decía que era para primer ciclo también y para las familias, nos dejan desprovistos de cualquier herramienta de filtro. Entonces, dejar ahí ese documento no es en cierta manera una forma muy solapada, no de pornografía, va más allá, de una figura de corruptor. Es decir, el Ministerio de Educación Pública, al liberar este tipo de documentos accesibles a población de menores, no estará rayando en figura de corruptor. Yo pregunto, yo nada más le quiero preguntar a los abogados, le quiero preguntar a cada uno de ustedes. Ya dejando de lado la crítica anterior. Y también pregunto, ¿qué pasó con aquella literatura tan hermosa que nosotros leíamos? ¿Qué pasó con las clases de latín? ¿Qué pasó con los textos de Virgilio? ¿Qué pasó con Madame Bovary? ¿Qué pasó con todos esos textos? Es que hay textos que pueden rayar en lo vulgar, que pueden rayar en una serie de situaciones. Sin embargo, es importante y es literatura interesante. Podemos ver la parte de García Márquez cuando el Buendía se enamora de una chiquilla de 7, 8 años y realmente la quiere, una chiquilla de 9 años. El típico caso de la
Nos quedamos con esa pregunta, ¿verdad? Esa parte literaria, ¿qué tan necesario era eso? Y nuevamente les pregunto, ¿qué consecuencias va a tener esto? Que puede ser una moda pasajera, puede ser que no. Entonces, les dejo todas estas inquietudes, queridos seguidores de esta página. Comenten esta pequeña crítica que hago, agradeciéndoles siempre a cada uno de ustedes que están aquí con nosotros, aportando, mejorando la vida y la sociedad y tratando de ser mejores ciudadanos cada día. Bueno, muchas bendiciones, muchas alegrías, buena semana. Espero sus comentarios. Muchas gracias.